Hermanos, bendiciones. Hoy es jueves después de ceniza y la primera lectura tomada del libro del Deuteronomio es un texto clásico bellísimo donde nos damos cuenta de cómo el Señor quiere que nosotros vivamos en plenitud y entonces por eso nos dice pongo ante ti la vida, pero también pone ante nosotros la muerte, es decir, el bien, que es la vida, y la muerte, que es el mal. Porque el Señor nos ha dejado los mandamientos no como algo que hay que cumplir por cumplir, como una carga pesada, sino que precisamente el cumplimiento de los mandamientos nos da libertad en el corazón. Cuando hacemos obras buenas, cuando hacemos la voluntad del Señor, que tenemos serenidad, tenemos gozo. En cambio, cuando caemos en el pecado, recordemos lo que dice el Señor en el Evangelio, no en el Evangelio de hoy, pero en otra parte del Evangelio dice el Señor, quien vive en pecado es esclavo del pecado. Y cuando estamos en pecado, pues hay tristeza en el corazón, hay desazón, hay intranquilidad. Por eso entonces el Señor hoy nos dice en el libro del Deuteronomio, que esto era el decálogo y era pues para el pueblo de Israel también todos estos mandamientos, cuando estaban atravesando el desierto y el Señor les da las tablas de la ley y les dice hoy el Señor por medio de Moisés, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, ¿cierto? Pero somos nosotros desde el libre albedrío, porque esto es la cosa más maravillosa. Dios nos ha creado a nosotros con libertad y el libre albedrío y con la conciencia del bien y el mal. Por ejemplo, los animales obran por instinto, por eso voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando un animal, un león ataca a otro para comer, para sobrevivir, lo ataca y no está pensando en el mal que le está haciendo. Una hiena ataca a un animal y las atacan entre varias a un animal y prácticamente le sacan los intestinos, se lo comen vivo y eso es impresionante. Pero a nadie se le ocurriría pensar, vamos a coger esta hiena o vamos a coger este león y lo vamos a llevar a un juez para que lo meta a la cárcel, para que lo condene, porque ha cometido un acto inmoral. No, los animales no pueden tener esa conciencia, no tienen conciencia moral. En cambio nosotros sí, cuando nosotros le hacemos daño a una persona, entonces hay unas normas y por ejemplo todos los países, sean creyentes o no creyentes, los países tienen normas para preservar la vida también y entonces cuando alguien comete una falta de quitarle, o bueno, una cosa gravísima, quitarle la vida a otro o de hacerle un mal a otra persona, pues entonces hay unas normas y hay unas penas que se establecen. Entonces también Dios nos ha puesto en el corazón. El pueblo de Israel había recibido las tablas de la ley, nosotros tenemos la ley inscrita en el corazón, porque cuando hacemos algo bueno o malo, aunque nadie nos vea, nosotros en el corazón sabemos porque experimentamos o la alegría y la paz por estar haciendo la voluntad de Dios o experimentamos la desazón y la tristeza por haber caído en el pecado. Entonces creo que es claro. Y hoy la palabra del Señor nos dice que somos nosotros los que tenemos que optar desde esa libertad de acoger la palabra de Dios, de acoger los mandamientos. Por eso dice, hoy también lo podemos rechazar, dice, si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses, es decir, la idolatría, el caer en adorar el dinero, en poner a otras personas o cosas por encima de Dios, entonces dice, yo declaro que moriréis sin remedio, ¿cierto? Entonces, esto es importante. Y hoy precisamente también el Evangelio pues va en esa línea, desde la misma libertad que tenemos. Hoy son muy cortos los versículos. Es el Evangelio de Lucas, en capítulo 9, versículos 22 al 25. Y Jesús les hace el primer anuncio de la pasión. Para entender un poquito y contextualizar este Evangelio, recordemos que en los versículos precedentes Pedro ha hecho profesión de fe en el Señor. Cuando Jesús les ha preguntado, bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y comienzan a decir, no, ¿quién dice la gente que soy yo? Y comienzan a decirle unos que eres Jeremías, otros que eres Elías, uno de los profetas, Juan el Bautista, en fin. Y Jesús les pregunta ya a los discípulos directamente, bueno, ¿y para ustedes quién soy yo? Porque eso es lo que el Señor quiere realmente, que nosotros le podamos decir quién es Él para nosotros. Y entonces Pedro toma la palabra, tú eres el Mesías, el Cristo de Dios, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús les hace el anuncio de la pasión inmediatamente. ¿Por qué? Porque aunque Pedro ha hecho profesión de fe en el Señor, Pedro tiene razonamientos humanos. Entonces Pedro está pensando, como la mayoría de los judíos, en un Mesías político, en un Mesías al estilo de David. David sí había sido un guerrero, un gran estratega militar. Y entonces, pues ellos están esperando a un Mesías en ese estilo, ¿no? Y Jesús no va por ahí. Por eso es que Él les dice que no se lo digan a nadie, porque ellos tienen que pasar por un proceso de madurez
Y el mismo hecho de que Jesús inmediatamente, después de que Pedro ha proclamado que Él es el Mesías, que Jesús es el Mesías, hace la profesión, hace este anuncio de la pasión, es para que quede claro que el mesianismo de Jesús no es el triunfalismo, no es el imponerse, sino que precisamente es el camino del sufrimiento, del dolor, de subir a Jerusalén y que se cumplan las escrituras, que Él tenga que ser ejecutado, sentenciado, condenado y luego crucificado y resucitar al tercer día. Recordemos que en otro texto del Evangelio, no aquí en Lucas, sino en el Evangelio de Marcos, Pedro se lleva a Jesús aparte y como que lo regaña, le dice, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a decir eso? Porque Pedro no logra entender ese pensamiento o eso que está diciendo el Señor. Y acto seguido, después de haber hecho hoy en el Evangelio Jesús este anuncio de la pasión, también dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz de cada día y que me siga. Vemos aquí, hermanos, que esto es una propuesta de seguimiento, no es una imposición. No está diciendo Jesús, pues todos tienen que tomar la cruz. No, está diciendo, el que quiera, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, hay un querer, hay una voluntad de parte nuestra. Si nosotros aceptamos a Jesús en el corazón, si nosotros decimos, te voy a seguir, Señor, pues tenemos que entonces ser coherentes y entonces no podemos seguir la vida que estábamos antes. Y si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Y esto es lo más duro, hermanos, negarse a sí mismo. Porque nosotros estamos acostumbrados a rezar en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero terminamos haciendo nuestra voluntad. Nos cuesta mucho hacer la voluntad de Dios. Y incluso la voluntad de otros, porque nosotros hacemos cosas que nos gustan y las hacemos muy bien. No tenemos ninguna, ¿cómo podemos decir? Ni hay ningún mérito, ni tampoco hay como nada de grande en que hagamos lo que nos gusta, porque lo hacemos naturalmente. Pero cuando ya nos exigen hacer algo, bien sea por obediencia, si pertenecemos a una comunidad religiosa, si estamos en un trabajo y tenemos un jefe y nos ponen unas tareas que no queremos hacer, pero sabemos que las tenemos que hacer, pues eso nos cuesta como negarnos a nosotros mismos. Eso es lo más duro, esa es la batalla más difícil. Creo que cuando nos levantamos por la mañana nos damos cuenta de eso. Ya levantarse por la mañana es difícil porque a uno le gusta mucho estar en la camita, porque se está muy bien, pero hay que levantarse. Ya es el primer acto de heroísmo, de vencerse a sí mismo, pero también es el día a día el vencernos a nosotros mismos. Obviamente que eso no es posible sin la gracia de Dios, porque sin Él no podemos hacer nada. Y luego dice el Señor, negarse a sí mismo, tomar la cruz de cada día. Todos los días tenemos cruces, ni siquiera tenemos que estarlas pidiendo. Yo personalmente no me atrevo a pedirle cruces al Señor porque Él se toma todo muy en serio y entonces pues uno tiene un poco de miedo de que le lleguen cruces muy pesadas. Yo creo que con las que nos llegan solitas es suficiente. Lo más importante es que las asumamos con amor, con entereza y saber que así como el Señor tuvo un cirineo que le ayudó a cargar la cruz, el Señor también nos ayuda a nosotros a cargar nuestra cruz. Debemos evitar ser cruz para los hermanos, porque a veces también podemos tener un carácter o una forma de ser que nos volvemos cruz para el hermano. Al contrario, seamos cirineos, que ayudemos al hermano a cargar la cruz y ojalá que en el camino encontremos también personas buenas y generosas que ayuden a cargar nuestra propia cruz, porque todos somos hermanos y todos nos vamos a ayudar, ¿cierto? Entonces, tomar la cruz de cada día y seguirlo. Bueno, queridos hermanos, pues ese es el mensaje para este jueves después de ceniza. Un abrazo para todos y bendiciones.